Buenas noches, mientras espero que se haga la hora, unos minutos, les voy mostrando la portada del libro que estamos siguiendo para nuestro estudio de los básicos del budismo y en particular los básicos del budismo del Sutra del Loto. Bienvenida, Tati. Bienvenida, en unos minutos comenzamos. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo están? Estamos continuando nuestro ciclo de estudio de charlas dharma sobre los básicos de budismo y sobre todo estamos ahora en los básicos del Sutra del Loto. El Sutra del Loto, el sutra que fue considerado por el gran maestro Tiantai, en realidad gran maestro Chi, también se escribe Chi-I, y a veces nombrado con este sobrenombre de Tiantai, porque él es el tercer patriarca de la escuela Tiantai, pero en realidad fue el gran impulsor, fue el más destacado de la escuela Tiantai de la China, que fue un maestro que fue nombrado gran maestro justamente por su gran capacidad, era un gran erudito, un gran estudioso, hizo un catalogó prácticamente todos los sutras que habían llegado al momento de su época, si mal no recuerdo, del siglo VI o VII, todos los sutras que habían llegado a China a su época, ¿no? Al momento de su vida, de su existencia. Y él hizo un gran estudio y catalogó en base a distintas características los sutras, por ejemplo, la época, el orden en el que fueron expuestos. Los sutras son discursos de Buda, el orden en que fueron expuestos, la importancia desde lo provisional como preparatorio hasta lo final o último, ¿no? Y él llegó a la conclusión de que el sutra último, después de analizar todos los sutras, comparando, que el sutra superior, último, y que revela la verdadera intención de Buda, es el Sutra del Loto. Aunque no todas las escuelas mahayanas reconocen que el Sutra del Loto lo aceptan como el Sutra superior, algunos consideran que hay otros más importantes para su corriente particular. Sin embargo, el Sutra del Loto es en general considerado el rey de los sutras, o si no, uno de los 2 o 3 sutras más importantes. En la escuela Tiantai del gran maestro Zhi, él se denominó también escuela del Loto. Fue una de las escuelas del Loto, quizás la fundadora de las escuelas del Loto. Y de esa escuela del Loto, del Tiantai, el gran maestro de Engyo de Japón lleva el Tiantai a Japón y funda la escuela Tendai sobre esa misma base. Y de esa escuela Tendai es el budismo, digamos, más importante a nivel establishment en Japón en el siglo XII y XIII, y en ese momento la escuela, digamos, los monjes que querían ser monjes, los estudiantes para monjes, normalmente estudiaban en uno de esos templos de la tradición Tendai.
por ejemplo, la casualidad, ¿no? O la causalidad. Nichiren, fundador del budismo de Nichiren, y Dogen, fundador de la corriente Soto, del Zen, ambos son monjes que se recibieron, estudiaron, se formaron en templos de la escuela Tendai en Japón. Entonces, buenas noches, Luisa Beatriz, bienvenida. Y entonces tanto Dogen de la escuela Zen, Soto, y Nichiren, que dio lugar a más de 30 o 40 escuelas en la actualidad, de las cuales hay 3 más importantes, pero todos tienen sus raíces en una escuela del Loto, la escuela Tendai. Pero bueno, Nichiren, cuando él se recibió de monje a los 16 años, que serían 15 en la manera de contar occidental, cuando él se recibe empieza a viajar por todos los templos que puede en Japón, de manera tal de estudiar los sutras, y llega a la conclusión de que él está de acuerdo con lo que dijo el gran maestro Shiji, de que el Sutra del Loto es el más importante. Y él hace la gran revolución, digamos, o la gran innovación de proponer la práctica de la recitación del título del Sutra del Loto como manera fácil de practicar, sin tener que matarse estudiando y matarse meditando. Pero ese es otro tema. Como ya estamos en hora, vamos a ir al tema de hoy. El tema de hoy es los 10 factores de la vida. Estuvimos hablando antes de los 3000 mundos en cada instante de pensamiento, o 3000 mundos en cada instante. Son distintas formas de traducirlo. Lo que se quiere decir es que en el instante más pequeño que podamos tomar hay 3000 mundos, de los cuales algunos se manifiestan y otros quedan latentes. Los 3000 mundos en cada instante están compuestos por la multiplicación de 10 mundos, por la inclusión mutua de los 10 mundos, son 10 por 10, 100, por los 10 factores de la vida que vamos a ver hoy, son 1000, por los 3 ámbitos de la existencia que también vamos a ver hoy, serían los 3000. Entonces, 10 mundos, por 10 factores, por 3 ámbitos. Eso nos da como resultado 3000. Hoy nos toca estudiar entonces los 10 factores de la vida. Bienvenidos. Y para hacerle honor al Sutra del Loto, Namu Myoho Renge Kyo. Entonces vamos a seguir con nuestras lecturas. Los 10 factores y los 3 ámbitos, o los 3 reinos también se podría traducir. Como habíamos mencionado antes, la posesión mutua de los 10 mundos significa que cada uno de los 10 mundos contiene a los 10 mundos dentro de sí mismo, produciendo un total de 100 mundos. Esos 100 mundos son 100 diferentes perspectivas sobre la vida. Cada uno posee los 10 factores de la vida, cada uno de esos 100 mundos, lo cual produce un total de 1000. La mutua posesión de los 10 mundos es posible porque los 10 mundos, cada uno, posee a los 10 factores en común. ¿Está? Como cada mundo posee los 10 factores, eso hace posible que exista, por ese factor común, exista la posesión mutua de los 10 mundos. Estos 10 factores ilustran
las diferentes maneras en las cuales uno puede analizar las propiedades comunes de la vida en cada uno de los 100 mundos. Fundamentalmente, los 10 factores nos muestran que los 100 mundos son todos simplemente manifestaciones del proceso de origen interdependiente. Recuerdan que hemos hablado de que en budismo no hay espacio para el concepto de la creación. No hay creación en realidad, sino que como todo surge de causas y condiciones, lo que hay es transformación. Entonces, como cada uno de los 100 mundos son manifestaciones del proceso de originación interdependiente, por lo tanto, son vacíos cada uno de ellos de cualquier existencia fija o independiente. ¿Se entiende esto? Este es el famoso yo, no yo, o interser. Como son producto del origen interdependiente, ninguno tiene una esencia fija o independiente. Los 10 factores de la vida pueden encontrarse en el segundo capítulo del Sutra del Loto, que nosotros recitamos en nuestra liturgia, en la liturgia extendida. La última parte, que se repite 3 veces. Leemos primero el capítulo 2, la última parte se repite 3 veces. Ellos son apariencia, naturaleza, entidad, poder o potencia, influencia, causa interna, causa externa o condiciones, efectos latentes y consecuencias o efectos manifiestos, y la unidad de todos los fenómenos, o la igualdad de todos a pesar de su diferencia. Vamos a ver entonces cada uno de esos 10 factores. El primero, apariencia. ¿Qué es apariencia? Es el aspecto externo u objetivo de cada fenómeno. Eso que se puede ver, o sea, que puede ser percibido por nuestros 5 sentidos. Puede ser visto, escuchado, olido, tocado o degustado. Este factor que se llama apariencia. Involucra la forma en que las cosas se relacionan unas a otras como distintos sujetos y objetos. Es la forma como se relacionan las cosas unas a otras como sujeto y objeto. Esa es la apariencia, es algo intuitivo. Naturaleza es el segundo. Es el aspecto interno o subjetivo de cada fenómeno. El otro era externo o perceptible. Naturaleza es el interno o subjetivo. Este se enfoca en aquellas cualidades intrínsecas que hacen que las cosas sean lo que son, como en oposición a lo externo o superficial. Es lo interno o intrínseco que hace que las cosas sean lo que son, a diferencia de la apariencia, que es lo externo o superficial. La naturaleza también indica nuestros pensamientos y sentimientos. Entonces vimos apariencia y naturaleza. Ahora vemos entidad. Entidad es la integración de los aspectos espirituales y materiales en los fenómenos.
Los fenómenos no pueden ser comprendidos desde parcialmente desde un solo lado, ni desde el punto de vista de sus apariencias externas, ni de sus naturalezas internas. El factor de la entidad es un reconocimiento de que nada puede ser comprendido sin tener en cuenta sus lados objetivo y subjetivo. ¿Está? El objetivo siendo la apariencia y el subjetivo siendo la naturaleza. Entonces, apariencia, lo externo perceptible, entidad, naturaleza, lo interno no perceptible, y entidad, lo que une a esos dos y permite analizar cada fenómeno como algo integrado por los dos anteriores. Eso describe cómo son las cosas. Ahora vamos a empezar a ver cómo funcionan las cosas, o sea, cómo funciona la vida. Estamos hablando de los 10 factores de la vida. El poder o potencia. En inglés se escribe power, se puede traducir como poder tanto como potencia. Potencia explica más. Es la habilidad de los fenómenos para afectar y sobrellevar el cambio. Mientras los primeros 3 factores analizan los fenómenos desde la perspectiva de sus relaciones internas y externas, este factor de la potencia, el poder, y el siguiente apuntan a que todas las cosas están involucradas en un proceso de cambio, de mutua influencia y transformación. En otras palabras, las cosas no meramente se brindan, se ponen o sea, se permiten ser mutuamente y se sostienen la vida cada una de la otra, sino que realmente son mutuamente transformativas. No solamente son producidas y se sostienen en interser, sino que son mutuamente transformativas. No es solo el hecho de llegar a ser y el sostenimiento de ese ser, sino que a la vez se transforman mutuamente. Ese es el poder o potencia. El siguiente es la actividad. Actividad es el cambio que se produce realmente a través de el ejercicio o la acción del poder que vimos antes. Hay que señalar que las cosas no son realizadas solo porque alguien o algo tiene el poder de hacerlas. Nada existe por sí mismo y nada sucede en un vacío. Para poder tener un efecto real en el mundo, deben existir circunstancias adecuadas. Estas circunstancias están basadas en la potencia de los seres involucrados, producen la apropiada actividad o respuesta para producir el efecto. Por ejemplo, un fósforo no se va a encender por sí mismo. Debe ser rozado contra una pared o contra una caja de fósforos. O sea, se necesitan de otras causas, pero tiene que haber una actividad para que eso se produzca. Y es
La actividad es el poder o potencia puesto en funcionamiento. Entonces vimos apariencia, naturaleza, entidad. Así es como son las cosas. Estamos ahora en cómo funcionan potencia y actividad. Potencia es el potencial, el poder que tiene cada cosa interiormente en interrelación. Y actividad es cuando ese poder se pone en efecto. Ahora vamos a ver entonces, los siguientes tienen que ver con el funcionamiento de la ley de causa y efecto en la vida. El primero de esos es causas. Son las acciones que contribuyen directamente al presente. Este factor, causas, y los siguientes tres directamente se refieren a la ley de causa y efecto. Causa en este contexto se refiere a todos nuestros pensamientos, palabras y acciones propiamente dichas, que se convierten en semillas en las profundidades de nuestras vidas. La acumulación de estas semillas son los patrones de hábito que determinan las formas en las cuales nuestra vida se va a desenvolver. De hecho, el mundo o estado de mente dominante, que es nuestro estado de ser usual, es la fructificación, es el resultado de estas semillas que son las causas, también llamadas causas internas. Por lo tanto, es muy importante que nosotros plantemos todas las buenas semillas que podamos en nuestras vidas. ¿Se entiende? Causas, esas son las causas, son las semillas generadas por nuestros pensamientos, palabras y acciones. Como ellas determinan nuestra forma de ser y nuestras circunstancias y cómo se desenvuelve nuestra vida, es muy importante que esas causas, esas semillas, sean de buenas acciones, de pensamiento, palabra y acción propiamente dicha. El siguiente factor es condiciones, o sea, las causas externas. Vimos las causas internas, ahora las externas. Son las causas ambientales o secundarias que permiten que las causas primarias o internas fructifiquen. Las semillas que hemos plantado en nuestra vida a través de nuestras propias acciones requieren las circunstancias apropiadas antes de fructificar. Incluso cuando fructifican, las formas exactas en las cuales ellas se manifiestan pueden ser influenciadas por las condiciones que las rodean. Las causas que hemos hecho pueden ser inhibidas, distorsionadas, modificadas o incluso amplificadas dependiendo de otras causas que nosotros hemos plantado, otras semillas que hemos plantado y de las condiciones externas. Por eso es tan importante rodearse de condiciones apropiadas para que fructifiquen nuestras buenas semillas. El siguiente factor son los efectos, o también llamados efectos latentes. Los efectos son las consecuencias inmediatas de nuestra actividad presente. Consecuencia inmediata no es que inmediatamente se manifiesten, sino que inmediatamente que nosotros realizamos las causas, ayudados por las condiciones, se producen estos efectos internos, latentes. Cada vez que hablamos, actuamos o incluso pensamos sobre algo, hay un efecto inmediato
en nuestras vidas. Este efecto puede ser tan mínimo como para ser muy difícilmente consciente. Sin embargo, los efectos latentes primariamente se refieren al plantar de una nueva semilla en las profundidades de nuestras vidas, no solo al cambio inmediato en nuestra vida consciente, como les decía, incluso más. Es el efecto latente, es una semilla latente. Es una semilla latente que cuando se den las condiciones va a fructificar. Entonces, fíjense cómo hay que tener en cuenta todo eso. Las causas que realizamos de pensamiento, palabra y acción generan un efecto latente. Y necesitamos las condiciones para que esos efectos se manifiesten de la mejor manera. Entonces, hay muchos ejemplos en la vida diaria donde nos encontramos con que ciertas cosas no nos salen. No sé, hay personas que buscan pareja y cuando uno indaga un poco en qué ambiente se mueve, se da cuenta de que está buscando algo que no lo va a encontrar en ese ambiente. ¿Está? Por eso es muy importante ese entorno, ese ambiente en el cual nosotros nos instalamos, nos movemos, porque eso va a favorecer que se manifiesten esas semillas, esos efectos latentes que hemos creado con nuestras intenciones. Para que se manifiesten necesitamos estar en esos ambientes correctos. La importancia de esto es que todo lo que hacemos tiene un efecto en nuestra vida diaria y más importantemente en nuestra vida interior. El siguiente factor es el efecto cuando se manifiesta, o también llamado consecuencia. Son los resultados futuros de nuestras acciones presentes. Esto simplemente se refiere a los efectos que quizás pasamos por alto de nuestras acciones. Quizás pensamos muy en corto plazo y pasamos por alto los efectos a largo plazo que esas acciones de pensamiento, palabra y acción puedan tener en nuestras vidas. Lo que no se produce ya igualmente tiene un resultado, un efecto a largo plazo. Y el final, el 10º factor, es la unidad, coherencia o igualdad de todos los 10 factores anteriores. Se refiere a la no dualidad de todos los fenómenos. No importa sus aspectos diferentes, a pesar de que los fenómenos y de los factores que hemos mencionado son diferentes, hay una no dualidad, o sea, están unidos, están interrelacionados. A pesar de que todos los fenómenos se pueden distinguir debido a las diferencias entre ellos y los otros fenómenos, y cada factor se puede distinguir también de los otros 9 factores, todos están unidos e iguales en que todos son vacíos de una existencia independiente o separada. Todos son manifestaciones temporarias del origen interdependiente, de la originación dependiente o el origen dependiente. Son varios sinónimos, ¿no? Todos son consecuencias de eso, son manifestaciones temporarias. A pesar de que se ven como distintos, todos provienen de lo mismo. Esto significa que incluso, aunque cada uno de los 10 mundos, desde el infierno hasta la budeidad,
parecen radicalmente diferentes, uno de otro, en realidad todos son parte del mismo proceso de la vida y no pueden realmente ser separados unos de otros, no se pueden separar. Por esta unidad, los 10 mundos se poseen mutuamente unos a otros. Y por esta posesión mutua de los 10 mundos, todos los seres son abrazados por el Buda y la naturaleza de Buda puede residir en todos los seres. Qué interesante. Los 10 factores nos dan un elemento dinámico dentro de este retrato de la vida revelado por los 10 mundos y su posesión mutua, porque nos muestran estos 10 factores las formas en las cuales la ley de causa y efecto actualmente opera a través de los 10 mundos. En adición, los 10 factores nos muestran que este dinamismo produce una gran diversidad. Esta diversidad es revelada sin empañar o ensombrecer la unidad esencial de todos los fenómenos. Esta unidad es la talidad, o vacuidad, o también llamada origen interdependiente. En la práctica diaria, los 10 factores son siempre recitados 3 veces, al final del capítulo 2 del Sutra del Loto. Ese que decimos, no sé, so, no sé, yo, no sé, tai, no sé, riki, no sé, sa, no sé, im, no sé, no sé, ka, no sé, ho, no sé, ho, matsuku, kyoto. Esos son los 10 factores. Esto se realiza para reconocer a cada una de las 3 verdades de vacuidad, realidad provisional o existencia provisional y el camino medio. La primera recitación reconoce que los 10 factores son últimamente vacíos, porque no están y no hay nada aparte del flujo y del proceso de los 10 mundos, los cuales ellos describen. La segunda recitación reconoce que los 10 factores tienen una existencia provisional, porque su actividad permite que se manifiesten los 10 mundos. Y la tercera recitación reconoce que los 10 factores son expresiones del camino medio. Los 1000 mundos resultantes de la multiplicación de 100 mundos por los 10 factores se hacen universales por los 3 ámbitos o 3 reinos. Los 3 ámbitos consisten en el ámbito individual o ámbito compuesto de los 5 agregados: forma, sensación, percepción, volición y conciencia. El ámbito de la comunidad de todos los seres que están transmigrando a través de los 10 mundos, y el ámbito del ambiente o de la tierra en la cual ellos viven. Estas 3 realidades, estos 3 reinos o ámbitos, nos muestran que los 1000 mundos están presentes y se manifiestan a sí mismos en todas las cosas sin excepción. Esto es, las posibilidades a las cuales ellos señalan son
están poseídas por los individuos, las sociedades e incluso los fenómenos no humanos e inanimados. Todas esas posibilidades de los 3000 mundos están en todo, en la vida individual, la vida en general y el ambiente, que abarcaría lo inanimado. Así termina. Entonces, para repasar los 10 factores que nosotros recitamos al final del capítulo 2 del Sutra del Loto, son los primeros 3, cómo es la vida. Está compuesta de apariencia, naturaleza y entidad. Luego vienen poder o potencia e influencia. Y después viene cómo funciona la causa y efecto. Causas internas, causas externas o condiciones, efectos latentes y efectos manifiestos o consecuencias. Y finalmente, el 10º factor, que habla de la unidad de todos. No existen estos 10 factores por separado. Están también dependientes del origen dependiente, como todos los fenómenos. No existen, no tienen una entidad separada uno de otro, sino que mientras uno se manifiesta, los demás están latentes, pero siempre están. Y así terminamos con los 10 factores. A ver, vamos a ver preguntas. Nuestra compañera Tati dice causa, efecto y rebote. Bueno, no estoy familiarizado con la terminología, pero son 4 cosas: causa y condición, efecto latente y efecto manifiesto. ¿Y eso depende de qué? ¿Cómo se generan las causas? Por nuestros pensamientos, palabras y acciones. Todo lo que tenga intención es un efecto kármico, es una semilla kármica, es una causa. ¿Está? Y a su vez, nosotros pensamos, decimos y hacemos condicionados por esas semillas que hemos plantado antes. Entonces es muy importante tener en cuenta que primero pensar siempre cosas positivas, cosas saludables, cosas buenas, tener buenas intenciones, hacer cosas buenas, abstenerse del mal, purificar la mente y tener en cuenta el ambiente en el cual nos movemos. Es muy importante, por eso es muy importante la sangha, la comunidad. Aunque estemos distantes, aunque no nos podemos juntar, aunque los que estamos cerca tampoco nos juntamos por diversas razones, porque no nos coinciden los horarios, porque nos queda lejos, porque somos vagos, por lo que sea. Aunque eso no funcione, por lo menos que funcione a nivel ambiente mental, a nivel de compartir las prácticas. Y si no las pueden compartir presencialmente, las pueden compartir mediante la emisión en diferido y de esa manera estar más en comunión. Y me pregunta también Tati, ¿el infierno existe? Bueno, de acuerdo al budismo, hay 2 visiones. Primero, no hay un solo infierno, sino que hay muchos. Hay una lista muy larga de infiernos que describen situaciones de sufrimiento. Eso no lo podemos comprobar porque estamos todos vivos, pero sí podemos comprobar que existe lo que se llama el estado mental de infierno, que es el estado de desesperación
y de furia contra nosotros mismos y contra los demás. También lo podemos comprobar en ambientes que parecen infernales. Una cárcel hacinada, una guerra, todas esas cosas atroces que suceden en el mundo, esos son como estados infernales. El lugar en sí y el estado interior de la gente, el sufrimiento, es un sufrimiento infernal. De la misma manera, los otros 10 estados que están en una charla anterior, así que los puede escuchar Tati cuando se habla de los 10 mundos. Así como está el infierno, está el cielo, el estado de éxtasis o felicidad. Pero esos son el primero y el sexto de los 6 mundos en los cuales renacemos condicionadamente por nuestro karma. Decir que el infierno está en la tierra es una forma súper simplificada de decirlo. Decir sí sería más o menos acertado y más o menos errado, y decir no sería también lo mismo. Hay una guía para eso que es lo que han dicho varios maestros de la tradición Chan y de la tradición Nichiren también, que el cielo y el infierno atiendan. No es solo estados mentales, también hay lugares que se pueden representar como infierno. Pero lo más importante sí es el estado mental. No hay una tierra pura y una tierra impura, sino que la pureza e impureza están en la mente de uno. Entonces, el infierno principal está en nuestra mente. El cielo principal está en nuestra mente. Ambos estados son transitorios. Y nosotros aspiramos a liberarnos de esos estados transitorios. Aspiramos a liberarnos de los estados producidos por las condiciones externas solamente. Buscamos la liberación de eso. Por eso empezamos a estudiar budismo. Y por eso buscamos ascender a los 4 estados nobles. Sí, yo creo que todo el mundo ha tenido infierno en su mente, Tati. Todo el mundo, cada vez que uno sufre, eso es infierno. Solo que eso está explicado por la posesión mutua de los 10 estados. Si usted siente el estado de sufrimiento, ese estado de infierno, mientras lo que prepondera en su mente es un estado de compasión, que es un estado de bodhisattva, ese infierno, cuando se presenta, es muy disminuido, es un infierno muy débil. En tanto que si su estado habitual es el de sufrimiento, cuando se presenta el infierno dentro del infierno, es mucho más doloroso, fuerte y desesperante. Es la desolación. Entonces nosotros estamos practicando y buscamos hacer que, aunque decimos, lo hacemos sin propósito, tratamos de ser lo que somos, bueno, pero también hacemos cultivo. El cultivo es para ser cada vez más libre y poder manifestar eso que somos esencialmente en el fondo. Lo cultivamos a través de las buenas acciones, las buenas causas. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias por participar.
Namo Myoho Renge Kyo, Namo Buddha Amida. Buenas noches, que descansen. Tengan en cuenta estos materiales que estamos viendo porque nos ayudan a auto-observarnos. Siempre es una cosa antes de despedirme. Siempre tener en cuenta que todos los consejos que nos damos son para autoevaluarnos, no son para decirle a otro vos tal cosa o tal otra. ¿Está? No es para medir a los demás o para criticar a los demás. Es para juzgarnos nosotros mismos, para poder vernos nosotros mismos y poder de esa manera ir corrigiendo el camino. Buenas noches, que descansen. Esto va a estar disponible después en YouTube, yo se los voy a pasar y en un ratito también van a poder verlo, yo creo, en el grupo también. Buenas noches, muchas gracias, que descansen.